Bueno, señores y señoritas, arrancamos nuevamente. Vamos a terminar con esta segunda parte de la sesión. Bueno, como les comentaba ahí, eh, estamos bajo la idea, ¿verdad?, de que el proyecto lo que busca es suplir una necesidad humana. Del tipo que sea, es suplir una necesidad, ¿verdad? Ese es el objetivo que vamos buscando. Entonces, dependiendo por la clasificación que se le haga, ¿verdad? Vamos a tener diferentes clasificaciones de los proyectos, ¿verdad? Los tipos de proyectos que tengamos. Esto pues puede variar, ¿verdad?, en función de qué es lo que se está deseando clasificar. Si se fijan ahí, por el grado de dificultad, por la procedencia del capital, ¿verdad?, el grado de experimentación que se tenga, sector, ámbito, orientación, área de influencia, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ver a grosso modo cada una de esas clasificaciones. Hay algunas que no vamos a necesitar profundizar mucho porque pues son evidentes, ¿verdad?, lo que quieren o la clasificación que se tiene. La primera, por el grado de dificultad, pues son simples y complejos, ¿verdad? Dependiendo qué tan amplios, qué tan complicados, ¿verdad?, qué tanto involucran de recursos, etcétera. Así los vamos a poder clasificar en proyectos simples, ¿verdad?, y complejos. Posteriormente a ello vamos a tener por la procedencia del capital que se tiene. Si estamos trabajando, por ejemplo, proyectos para el gobierno, ¿verdad?, para cualquiera de las instancias, los fondos que se manejan son fondos públicos, y este tipo de proyectos va a tener una serie de características bien particulares que se diferencian con los proyectos que van a ser privados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de los proyectos privados, no intervienen algunas legislaturas como la ley LACAP, por ejemplo, que es para adjudicación eh, de, de proyectos. Hay que seguir un procedimiento, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que son definidas solo para transparentar el gasto público, ¿verdad? En el caso de los privados, pues no. Puede que la empresa va a tener sus propias normativas también, cómo se adjudican los proyectos, pero, por ejemplo, en algunas empresas puede ser que la adjudicación es a gusto del gerente general o el que está contratando el servicio, y dice, no, mire, yo considero que técnicamente es mejor este proveedor y con él vamos a trabajar este proyecto, ¿verdad? Entonces, y podemos tener a socios público-privados que ahí le toca regirse con normativa también perdón, con leyes nacionales, ¿verdad? Pero los fondos son mixtos, ¿verdad? Entonces en algún momento habrá que llevar tal vez para la entidad que está entregando este tipo de proyecto, ¿verdad? Un control sobre el gasto público y el gasto privado, ¿verdad? Cabe mencionar acá que en el caso de los proyectos públicos, pues habrá que regirse con con las leyes, ¿verdad?, con la legislación del lugar donde nos encontremos. Así es que hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto para ver de cumplir con todo lo que manda la legislación. En el caso del sector, pues pueden ser dependiendo de en dónde se desarrolle, ¿verdad? Si es un proyecto de construcción, ¿verdad?, obviamente va a ser infraestructura, ya sea de carreteras, ¿verdad?, puentes, cualquier otro tipo de infraestructura de ese tipo, edificios, etcétera. Sí, perdón, necesitaban algún comentario o algo. Seguimos. En el caso, por ejemplo, de la energía, si son proyectos, por ejemplo, de renovación de cuestiones de estaciones energéticas, de aprovechamiento de mejora energética, por ejemplo, ¿verdad? De cambio de tecnologías para la extracción de este tipo de energías, ¿verdad? Entonces ahí pueden haber muchas variantes. En el caso de la minería, por ejemplo, va a ser otro sector en el que se pueden desarrollar diferentes proyectos. La parte de transformación, ¿verdad?, en este caso puede ser eh,
le podemos llamar transformación o mejora, ¿verdad? Que puede ser en cualquier ámbito industrial, ¿verdad? O de cualquier otro sector donde se plantea hacer una transformación de este tipo de elementos. Si es en el caso de medio ambiente, por ejemplo, que está orientado hacia generar una mejora, ¿verdad?, en las condiciones medioambientales del proyecto que se va a realizar. Y en el caso, pues, por ejemplo, de servicios, ¿verdad? Si es enfocado al área de servicios, banca, finanzas, y los industriales que tienen que ver ya con la elaboración de productos. Por otra parte, tenemos, dependiendo del ámbito del proyecto, ¿verdad? Pueden ser proyectos de ingeniería, ¿verdad? Que tienen que ver ya sea con cualquiera de los tipos de ingeniería, que básicamente es algo muy técnico, algo, como dicen, de desarrollo ingenieril, de eficiencias, de mejoras, de diseños, etcétera, ¿verdad? Vamos a tener proyectos económicos, por ejemplo, donde lo que se busca es generar algún tipo de estudio económico, ¿verdad? O de algún tipo de políticas económicas que pretendan mejorar alguna situación de algún sector, por ejemplo. Proyectos fiscales donde tengan que ver con la recaudación, con el control, ¿verdad?, de los ingresos, de impuestos, de tasas de impuestos, etcétera, de control de fondos públicos. Pueden ser legales, donde lo que se busca es generar alguna mejora, algún cambio. Por ejemplo, todos estos anteproyectos de ley que se generan en la Asamblea, ¿verdad?, van bajo este tipo de esquemas, ¿verdad?, de diseño de proyectos, donde lleva una elaboración, una planificación, ¿verdad? Si se fijan, hay comités en los que se reúnen para discutir, para planificar qué se va a hacer, qué se va a cambiar, etcétera. Y por último se genera el producto de este proyecto, que ya es un anteproyecto de ley, ¿verdad? Y posteriormente pues se lleva a votación y se formula la ley. La parte de los tecnológicos, pues ahí podemos entrar en dos tipos de tecnología, ¿verdad? La tecnología de equipo, de maquinaria, etcétera. Y por otro lado, tenemos los tecnológicos, donde también involucramos recursos informáticos, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos aquí la clasificación de proyectos de ámbito informático netamente, que es desarrollo, ¿verdad? El cambio de algún sistema informático, ¿verdad?, de algún cuestión relacionada a esto, pero tenemos tecnológicos donde en alguna forma también interviene en la parte de recursos informáticos, ¿verdad? Porque obviamente antes, por ejemplo, cambiar de tecnología, por ejemplo, hablamos no solo que tenga que ver con cuestiones informáticas, sino que si yo, por ejemplo, estoy haciendo algo manual y esto involucra que ahora voy a ocupar algún tipo de maquinaria, ya eso involucra un cambio tecnológico, ¿verdad? Pero llegue en algún momento, de acuerdo a los avances que tenemos actualmente, en que ese cambio de tecnología implícitamente lleva la parte informática, porque ya todo se está controlando a través de eso. Entonces, si se fijan aquí, llegamos a una conclusión de lo que hablábamos la vez pasada, donde la parte informática, de acuerdo al desarrollo de nuestra industria en la actualidad, se vuelve algo crucial, ¿verdad?, en el desarrollo de proyectos. Y van a ver que estos proyectos informáticos muchas veces pueden ir transversales a cualquiera de estos otros proyectos que estamos mencionando acá, ¿verdad? Porque puede que involucren un software para el cálculo de cuestiones económicas, fiscales, legales. Tenemos proyectos médicos donde probablemente vamos a tener que involucrar alguna cuestión informática ahí, ¿verdad? Proyectos matemáticos, artísticos, literarios, ¿verdad? Entonces vamos a tener una gran cantidad de ejemplos, ¿verdad?, en esta clasificación por ámbitos, ¿verdad? Porque vamos a tener, por ejemplo, proyectos agrícolas, ¿verdad?, una gran diversidad de ámbitos en los que se pueden desarrollar proyectos. Por otra parte, tenemos los proyectos de acuerdo a su orientación.
y en ese caso ya nos interesa definir un poquito más estos cómo se consideran. Por ejemplo, en el caso de los productivos o proyectos de inversión, nos dice que son aquellos orientados a promover la producción de bienes, servicios o productos con un determinado objetivo. Y estos básicamente van hacia generar, solventar una necesidad, pero generar una rentabilidad, generar una ganancia, ¿verdad? Entonces en estos es donde nos va a ser mucho más importante ver cuál es la ganancia final que yo voy a obtener de este tipo de proyectos que voy a tener en cuestiones monetarias, en cuestiones de dinero, ¿verdad? Porque exclusivamente se generan con esa mentalidad, ¿verdad? De generar, suplir alguna necesidad de un mercado, pero con el fin de generar ingresos. Por otro lado, tenemos proyectos educativos, ¿verdad? Que se focalizan en el área de educación, cualquiera que sea el nivel de las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, un proyecto educativo puede ser, por ejemplo, una reformulación de los procesos de aprobación de planes de estudio, un desarrollo de infraestructura de algún centro escolar, ¿verdad? La reubicación, la eliminación o la generación de nuevos centros escolares, por ejemplo, y así diferentes tipos de proyectos que podemos realizar en el ámbito, con una orientación educativa, pero si se fijan, al querer clasificarlos por otro lado, puede ser un proyecto con orientación educativa de infraestructura, un proyecto con orientación educativa de leyes, ¿verdad? Porque vamos a cambiar la legislatura, un proyecto educativo en cuestiones informáticas, porque vamos a incluir, lo que están haciendo ahorita, que les están entregando sus laptops a los docentes para que puedan estar conectados y dar las clases online y que no sé qué, eso es un proyecto educativo, ¿verdad? A su vez están dando una capacitación, una formación para los docentes en Google Classroom y no sé qué más, es un proyecto educativo, pero ya es de carácter informático, ¿verdad? Entonces, en el caso, el otro podríamos clasificarlo, eh, podría ser informático, podría ser, no sé, tecnológico, podría ser también, porque estamos proveyéndole a los docentes de otro tipo de equipo para poder desarrollar sus labores, ya no con yeso y pizarra, sino que con una computadora. Por otra parte, tenemos los proyectos sociales, ¿verdad? Que, como ya les comentaba anteriormente, ahora lo vemos ya más a fondo, los proyectos sociales apuntan a la mejora de la calidad de vida de una región, país o localidad, ¿verdad? Y los principales beneficiarios son los habitantes. Vea, por lo general, estos proyectos sociales o vienen de un financiamiento de fondos públicos, el gobierno, la comunidad, vea, la alcaldía, alguien que se dejó caer un pistillo y lo está donando, por ejemplo, USAID, de la Embajada Americana, pues ayuda mucho en muchos proyectos sociales, ¿verdad? Para mejorar condiciones de diferentes tipos. Entonces, las ONG, por ejemplo, que desarrollan muchos proyectos para beneficiar comunidades, ¿verdad? O regiones completas, ¿verdad? Donde, como les comentaba la vez pasada, eh, pueda que la idea de esta ONG sea optimizar el gasto del proyecto para poder abarcar mucha más gente, pero al final no le interesa lucrarse, vea, de esto y que mientras más ganancia tenga mejor y metámosles el precio y subámosles y aquí no. Lo que quiere es ayudar a una comunidad a suplir sus necesidades, vea, para poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, estos proyectos sociales, su interés, su fin, su objetivo común es que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas, no tanto
sin priorizar tanto la parte económica, ¿verdad? Por último, tenemos los proyectos comunitarios, donde es algo similar a los sociales, ¿verdad? Solo que los habitantes o las personas que van a ser beneficiarias de esto se involucran o juegan un papel activo en la ejecución de este proyecto. Es decir, está bien, vamos a mejorarles la escuela, por ejemplo, pero los estudiantes tienen que aportar algo, hacer tareas de mejoras en la escuela, los padres tienen que aportar algo también, tienen que ver cómo lo hacen. O por ejemplo, va a ser un proyecto comunitario donde la comunidad ha recaudado ciertos fondos y viene otra institución y les va a ayudar a cubrir todo lo demás. Entonces el gasto va a ser compartido, ¿verdad? Pero al final lo que buscan es beneficiar a una comunidad, ¿verdad? Entonces, se fijan, la comunidad en sí o los beneficiarios de este proyecto van a pasar a formar parte de el proyecto en sí. Y por último tenemos proyectos de investigación, ¿verdad? Que su orientación es hacia la investigación, donde un grupo de trabajo se focaliza para la indagación y el análisis de áreas o campos específicos. Para ponerles el ejemplo más claro, es, por ejemplo, las universidades estas que han estado desarrollando las vacunas contra el COVID. Ese es un proyecto de investigación que al final, yo sé que las empresas o quien haya desarrollado esto posiblemente se va a lucrar de eso, pero la idea es desarrollar, generar algo nuevo, generar una innovación con la finalidad de suplir la necesidad en este caso, la población mundial, ¿verdad? Claro, se van a vender las patentes, se van a vender los derechos de producir esto y lo otro aquí y allá, pero la finalidad del proyecto no es como tal vender eso, sino que es generar una solución para el problema de salud que se tiene en este momento, ¿verdad? Entonces por ahí va la cuestión esta, ¿verdad? Entonces, en función de eso, ¿qué podemos concluir? ¿Cuándo se necesita generar un proyecto? A ver, aquí necesito que ustedes me colaboren. Cuando no hay pisto, cuando una demanda no se ha cubierto, ¿verdad? Correcto, no se ha cubierto alguna demanda o hay una demanda potencial que se puede explotar ahí. Cuando se necesita renovar o mejorar algo, también, muy bien, mejorar el sistema. ¿Verdad? Cuando podemos mejorar un proceso, cuando hay una necesidad en el mercado, ¿verdad? Cuando se requiere adaptar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Correcto. Cuando existe una necesidad humana o de servicio, está bien. Cuando se tiene que actualizar la empresa, eso es un punto muy importante, ¿verdad? Que al final nosotros lo podemos ver como generar plata, esto y lo otro, pero muchos de los proyectos de inversión que desarrollan las empresas es precisamente para no perecer, pues para poder seguir en el ámbito y seguir generando ingresos, ¿verdad? Porque como ustedes saben, los productos tienen su ciclo de vida y entonces al final ciertos productos ya van perdiendo su aceptación, ¿verdad? Ok, era la novedad, pero ya ahorita ya nos empezó a aburrir, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Para materializar una idea, correcto. Tenemos una idea, algo que queremos echar a andar, pero entonces, ¿para qué necesito el proyecto? Para que esto se haga realidad, porque si no, se va a quedar en idea. Para la innovación de procesos y de equipo, correcto. Eso básicamente nos puede generar una ventaja competitiva, ¿verdad? Porque la medida en la que nosotros vamos innovando, estamos saliendo de lo que es el mercado común, lo que todos hacen, lo que todos generan. Al innovar, yo estoy haciendo cosas nuevas que posteriormente muy probablemente me las van a copiar, pero si yo soy el que estoy a la cabeza de esto, ¿verdad? Entonces es beneficioso porque yo pego primero y pego dos veces, ¿verdad? Los demás vienen detrás de mí tratando de alcanzarme.
Cuando la empresa ha crecido o expandido más y se necesita implementar tecnología, esa es una muy buena aportación. Por ejemplo, cuando se crece o se expande, pueda que tal vez necesitamos implementar nueva tecnología, necesitamos incrementar la capacidad instalada que ya tenemos, ¿verdad? Necesitamos reordenar las cosas, tal vez como estaban funcionando y ahora ya no dan abasto, entonces hay que hacer nuevas formas de trabajo, etcétera, ¿verdad? Para superar a la competencia, correcto, todo es cuestión de competitividad en el caso de que sea un proyecto de inversión, ¿verdad? Para generar lucro, ¿verdad? Todo es cuestión de competitividad, cómo voy a estar un paso adelante de mi competencia. Cuando se requiera solucionar un problema, cabal, en el caso, por ejemplo, de los proyectos sociales, yo voy a necesitar resolver un problema social de una comunidad, que mire, que siempre se nos llenan de agua las casas, que no sé qué, ok, vamos a generar un proyecto, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer para que esta comunidad ya no tenga, cuando caen esas cantaradas de agua, ya no tengan hasta el techo el agua, pues, y se tengan que salir de sus casas. ¿Qué vamos a hacer para solventar esa situación? ¿Verdad? Cuando se necesita reducir gastos y aumentar ingresos o ganancias, eso es muy bueno. Muchas veces no solo un proyecto, no solo se puede echar a andar porque, ok, voy a generar un producto que me va a dar ganancias y utilidades buenas y esto, no. Muchas veces puede ser porque, hey, mis costos son demasiado altos, no me permiten competir. Todos los demás están abajo de mis costos. Entonces necesito lanzar un proyecto para ver qué cosas tengo que cambiar con tal de que mis costos, mis gastos bajen, ¿verdad? Esa es otra muy buena aportación. Muy bien. Perfecto. Entonces, si se fijan, las necesidades de los proyectos vienen por actualización, ¿verdad? Por competencia, por mejora, por una necesidad del mercado, ¿verdad? Tenemos muchos factores en ese aspecto. Entonces, ¿a qué se le denomina un proyecto de inversión? ¿Verdad? Según lo que tenemos en el libro texto, ¿verdad? De Urbina, es un plan, ahí si se fijan, ahí somos consecuentes ya con lo que estábamos viendo en la primera lámina, que primero partimos de una idea para llegar a un plan y posteriormente convertirlo en proyecto. Es un plan que si se le asigna un determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, producirá un bien o servicio útil para la sociedad, ¿verdad? Lo que ya hablábamos. Pueda que sea un lujo, sí, vamos a generar un reloj, vamos a generar un teléfono celular que se desdobla y hace no sé qué y esto y lo otro, que muy probablemente no le vamos a sacar el provecho que tiene, que es un lujo, sí, pero la gente lo necesita, lo requiere. Y muchas veces ahí entramos en la situación de que si es una necesidad o es un lujo, ¿verdad? Pero al final está ahí y el mercado lo necesita. Entonces hay que generarlo. Por otra parte, vamos a manejar dos clasificaciones de las etapas de un proyecto en paralelo. ¿Verdad? Tenemos dos planteamientos. Como les decía, en esto van a haber algunas variantes entre cómo lo ven algunos doctos de la materia, ¿verdad? Cómo clasifican diferentes temas de los que tenemos acá y cómo los clasifican otros. Entonces vamos a tratar de contraponer estas dos ideas o las ideas que tengamos para que ustedes puedan tener la visión más general posible, ¿verdad? Entonces, en este caso, las etapas en el libro de Zapat, encontramos ahí que las etapas de un proyecto se dividen primero en la generación de idea. Básicamente es generar la idea de negocio, la idea de producto, de lo que quiero hacer, a generar ese primer perfil definiendo qué es lo que yo quiero hacer. Posteriormente, vamos a una etapa de preinversión, donde se ve el perfil general del proyecto que yo voy a montar, ¿verdad? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuál es el alcance? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es lo que requiero? ¿Cuáles son lo que yo espero
desarrollar, etcétera. ¿Quién va a ser el equipo, etcétera, etcétera, etcétera? Para posteriormente ir a una etapa de prefactibilidad o factibilidad, ¿verdad? Donde ya empezamos a hacer una serie de estudios, como lo vimos al principio cuando describíamos estudios de mercado, estudios económicos, estudios técnicos, etcétera, para poder decir si esto se puede o no se puede realizar. Ahora, dependiendo de la información que tengamos, el proyecto se va a quedar a nivel de perfil, donde solo estamos diciendo qué queremos hacer, pero no hemos podido comprobar nada y nos vamos a tirar al ruedo así, y que es lo que pretendemos que no se dé, ¿verdad? Porque para eso hacemos todos estos estudios, hasta la etapa de factibilidad, donde la información que hemos generado y analizado nos permite tomar decisiones certeras que, aunque no podemos luchar contra los imprevistos y no podemos tener una respuesta de decir, sí, el proyecto es viable y me va a dar tanto, porque acuérdense que a la hora de trabajar con todos estos estudios, trabajamos con probabilidades, trabajamos con una distribución de probabilidad, es decir, de las personas que nosotros entrevistemos o tomemos para las muestras para poder definir si el mercado me compra o no, tenemos una probabilidad de compra. No es que cabal 3,000 personas me van a comprar, ya los tengo. Ya no, vamos a generar una distribución de probabilidad en función del análisis del mercado que nosotros hagamos y vamos a saber si anda en el rango de las personas que esperamos que nos compren el producto y que vuelva factible la parte financiera para poder decir, ok, con esta cantidad de gente, con estos costos y con este precio del producto que me permite ser competitivo, yo logro generar una utilidad de tanto y con eso puedo echar a andar el proyecto, ¿verdad? Pero si me sale que, mire, no, usted en vez de ganar va a perder, pues, o sea, se va a echar, lo va a echar a andar y va a ser un desastre. Entonces, no tiene sentido que sigamos desarrollando el proyecto. ¿Por qué? Porque tal vez la parte de mercadeo, el análisis de mercado me dice, no, mira, la verdad que nadie quiere eso. O sea, vos tenés una idea, a vos te encanta, es lo mejor que has soñado en toda tu vida, pero a la gente no le gusta y no te lo va a comprar. Entonces, por muy buena idea que sea para vos, para los demás no lo es. O en la parte técnica, no, mira, fíjate que vos lo habías planeado de esta forma, ¿verdad? Pero eso no es factible o no lo tenés en el mercado, ¿verdad? Entonces te toca hacerlo de esta forma y así ya se te sale del presupuesto. Pero en el caso de los costos, mira, tus costos son tan altos que no te permite generar una ganancia, entonces vas a estar ganando centavos, pues, y ahí estos estudios nos entregan información para poder tomar una decisión. No es que el estudio me va a decir al final de hacer todo, sí, hágalo, dele. No, el estudio me va a dar cierta información, me da ciertos números que yo al analizarlos voy a decir, bueno, después de todo lo que voy a hacer y lo que yo voy a recuperar o lo que voy a recibir de este proyecto, ¿vale la pena echarlo a andar? ¿Vale la pena desarrollarlo? Si me dicen, mira, fíjate que chica, vas a cachimbear a todas las personas ahí en la empresa y todo, te vas a meter en este rollo aquí y allá, para que al final vas a ganar $1,000 más al mes la compañía. Pues no hagamos nada entonces. O reformulame ese proyecto porque con $1,000 al mes que voy a estar ganando, mejor lo meto al banco y gano más, pues. Entonces, la idea es esa, vea, que estos análisis que nosotros hagamos nos permitan tomar decisiones sobre si realmente lo que nosotros esperamos de este proyecto satisface, vea, nuestras ideas, nuestros requerimientos para poder decir, sí, es una buena inversión la que voy a hacer. Voy a tener amarrado este pisto durante 2, 3 años, durante X meses, etcétera, pero al final voy a obtener un resultado que a mí me satisface y que no me importa meterme en toda esa tribulación para poder llegar al objetivo que tengo, ¿verdad? Luego de eso pasamos a una etapa de inversión, ¿verdad? Que es donde ya se desembolsa y ya dice, bueno, papito, ya le demostré que esto está bien, usted está de acuerdo, pues suelta el billete, ¿verdad? Y empecemos a trabajar. Y la parte de operación, que es cuando ya el proyecto ya queda funcionando, ¿verdad?
Entonces, eso es bajo esta visión de las etapas de proyecto. Y tenemos otra clasificación de las etapas que es como la más general que ocupamos en formulación y evaluación de proyectos, que es esta otra, donde tenemos un inicio del proyecto, se dan todas las delimitaciones del proyecto, qué es lo que va a ser, qué es lo que se espera, etcétera. Pasamos a una etapa de planificación, que es lo que nosotros vamos a realizar ahorita y donde se hacen todos los estudios, ¿verdad? Para posteriormente, cuando ya esté el dinero listo, ok, vamos a la ejecución, ¿verdad? Y en la ejecución, ¿verdad? Ya llevar a cabo cada una de las cosas que nosotros definimos. Por eso, si se fijan, al final de nuestro programa tenemos una unidad que habla de gestión del proyecto, porque una cosa es formularlo, ¿verdad? Hacer esto del inicio, ¿verdad? El inicio y la planificación, y ok, según lo que hemos estimado, todo está muy bien, va a salir bien, etcétera, perfecto, va, echémoslo a andar. Pero otra cosa ya es hacerlo. Yo planifiqué esto, pero de acuerdo a todo lo que ha sucedido, pasó esto. Entonces, en la ejecución es donde ya llevamos a la realidad los supuestos que nosotros tenemos aquí en función de la información que recabamos. Y tenemos una etapa de seguimiento y control, que es la que yo les comentaba. ¿Qué van a hacer ustedes en el momento en que se les presente una eventualidad? ¿Cómo van a reaccionar ante eso? Entonces, la ejecución tiene una planificación definida paso a paso de cómo se va a realizar. Si esto sale bien, el seguimiento y control va a ser lo más ligero posible. Vamos a estar súper tranquilos y todo pasó como lo había planificado y pucha, no nos complicamos y todo salió bien. Pero si aquí se dan eventualidades o se dan cosas que no habíamos contemplado en la planificación, el seguimiento y control va a ser una batalla dura para tratar de encaminar esta ejecución hacia lo que habíamos planificado y lo que satisface nuestras expectativas. Porque la idea va a ser tratar de llevarlo y sopesar esos vacíos que podamos tener para poder funcionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida en que nos tomemos el tiempo de hacer bien estas primeras dos etapas y las definamos perfectamente con la mayor cantidad de información, tomando la mayor cantidad de supuestos basados en información que nos permita visualizar la realidad o lo más cercano a la realidad, estas etapas van a ser lo más tranquilas que nosotros podamos, ¿verdad? Y todo se va a dar de acuerdo a como lo queremos. Si esto no está detallado y no nos metemos a tratar de dejarlo lo más completo que se pueda, entonces aquí vamos a llorar sangre, ¿verdad? Y por último tenemos la parte del cierre del proyecto, ¿verdad? Donde ya se obtienen los resultados, se genera un informe de cómo sucedió todo el proyecto, qué fueron los resultados obtenidos al final, que se contraponen a lo que teníamos en la planificación, ¿verdad? Y que dicen, bueno, de lo planificado llegamos a lo ejecutado, que fue esto, y las brechas o las diferencias son estas, estas y estas, o salió de acuerdo a lo planificado y sucedió esto. Ahora, nosotros en la materia vamos a llegar hasta esta parte de acá, las primeras dos, como les comentaba, inicio y planificación. Vamos a ver una parte de gestión, ¿verdad? Que tiene que ver sobre generar los cronogramas y toda la parte de la planificación del trabajo para la ejecución, para ya dejarlo listo, ¿verdad? Pero esa parte de gestión no la vamos a aplicar como tal, porque tendríamos que desarrollar el proyecto, ¿verdad? Entonces solo se van a plantear los instrumentos necesarios para poder realizar esa gestión y monitoreo, ¿verdad? Así es que bueno, básicamente eso es lo que tenemos para hoy. Estamos saliendo cabalitos con el tiempo, así es que vamos a trabajar. Les voy a subir otro par de videitos que tengo ahí para complementar un poco esta información. Trabajamos con el foro que tenemos ahí, ¿verdad? Y el viernes pues vamos a ver ya lo que resta de esta parte de la introducción a los proyectos, donde vamos a ver un poco más a detalle todas las etapas que conlleva y todos los estudios que se tienen que realizar, aún tratando de tropicalizarlos un poco a los proyectos de informática que, como ustedes ya vieron, son los mismos proyectos de inversión, ¿verdad?
pero hay algunos elementos, algunas metodologías que pueden variar de cómo se formulan otros proyectos de inversión de productos o servicios, ¿verdad? Que son muy diferentes. Por ejemplo, los de infraestructura tienen otro tipo de formulación también que varía un poco, ¿verdad? Pero al final vamos a ver que la metodología es similar para todos, ¿verdad? Así es que, bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos desarrollado ahora, alguna duda respecto a lo de los proyectos, ¿verdad? Me gustaría, como les digo, que se puedan poner de acuerdo con las personas de su grupo, revisen ese archivo, vean si todos los que están ahí son los correctos, si se han conformado grupos, pues, por ejemplo, como les decía, en el caso del grupo 2 creo que es, y el 8 y el último equipo de proyecto, ahí se han hecho integración de algunos participantes, ¿verdad? Porque teníamos a la mitad de cupo. Entonces, revisen bien si requieren que yo los ponga en contacto en un correo inicial porque no tienen el correo de las demás personas, etcétera. Ustedes me avisan, y los pongo en contacto ahí y ya empiezan a definir el modo de trabajo y todo, cómo van a realizarlo. Pero me interesaría que podamos ir pensando ya en qué vamos a desarrollar, cuál va a ser su proyecto a desarrollar en función de lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Puede ser una app, puede ser un software, puede ser alguna aplicación de nuevas tecnologías hacia solventar alguna necesidad de de alguna empresa, de algún sector de la población hacia el cual le queremos vender esto. Entonces, no sé, dejo abierto para ustedes si tienen alguna duda, alguna consulta ahorita, me lo indican, si no, pues hasta acá llegaríamos. Bueno, yo sí tengo una duda. Sí, dígame. Quería saber los lineamientos que tengo que seguir para definir el nombre del proyecto o algo así. Pero también otra pregunta que tenía era de que en el Excel que nos puso, ahí el nombre... Sí, perdón. Sí, dime. Hola. Hola, ahora. Hola, perdón, se me cortó. Sí. En el Excel vamos a poner el nombre del producto o cómo. Sí, correcto. Si gustan, ahorita les comparto nuevamente para que podamos ver eso. Permítame un segundito. Quiero ver, aquí está. Vaya. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Entonces, si se fijan ahí, está grupo 1, ahí están los integrantes y abajo les he puesto idea de negocio o producto. En esa casilla de ahí pueden ubicarnos la idea del producto o servicio que ustedes tengan. Perdón, del producto que vayan a desarrollar, del tipo ya sea de una aplicación, de esto, de lo otro. Entonces, inicialmente ahorita lo primero sería tratar de analizar qué podemos hacer. Si va a ser una aplicación, ¿qué va a ser esa aplicación? ¿Hacia quién va? Si va a ser un software, ¿qué va a ser ese software? ¿Para qué lo requerimos? Si va a ser una integración de alguna tecnología 4.0, ok, vamos a trabajar con Internet de las Cosas para hacer esto, esto y lo otro. Vamos a trabajar con almacenamiento en la nube para centralizar, por ejemplo, la información de los diferentes ministerios del Salvador. Esa puede ser una opción. Lo puede ser tan a gran escala como eso que estamos hablando, como algo más pequeño. Mire, necesito centralizar la captura de información de un sistema de clientes, ¿verdad? Que a través de la facturación, cuando llega por primera vez, me almacene en la nube todas las características de los clientes y a la vez lo pueda enlazar con tal cosa. Entonces, eso es lo que voy a desarrollar, ¿verdad? Un ERP, lo que sea que ustedes estén pensando para ver qué vamos a hacer. Ya, como les digo ahí, si pueden pensar en algo innovador,
en algo que no se tenga, en algo que tal vez aquí en El Salvador no se tiene, afuera ya se tiene, pueden tomar ejemplos de otros lugares, y si lo podemos tropicalizar y traerlo hacia la realidad de nosotros, eso va a ser bueno, ¿verdad? Porque vamos a generar uno de los productos informáticos que ustedes generan, ¿verdad? Para solventar una necesidad que tal vez ahorita no la vemos porque no hay nadie que nos pueda trabajar eso, ¿verdad? No sé si queda más o menos claro por ahí cómo va la cuestión. Sí, y mi otra pregunta era, ah, ¿que hay que hacer el proyecto en sí o solo lo vamos a testar? Perdón, no te escuché bien. Que mi pregunta era de que hay que hacer el proyecto en sí o solo vamos a presentar. No sé Fíjate si que entiendes. yo, Sí, o sea, si van a desarrollar, por ejemplo, el software como tal, sí, sí, eso. pregunta, si vamos a desarrollar o solo vamos a hacer la planeación. Vea, entonces, eh, si lo pudiésemos desarrollar fuera muy bonito, pero realmente no nos va a dar el tiempo. Entonces, lo único que vamos a requerir ahí es que en la parte técnica ustedes lleven a cabo todos los conocimientos que ya tienen en la elaboración de este tipo de productos para poder generar ese estudio técnico, pero no estaríamos desarrollándolos como tal. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, nosotros cuando trabajamos esta parte de formulación, la idea de nosotros era hacer un, un, eh, una productora de árboles de teca, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nuestro proyecto era 20 años, ¿verdad? Entonces no podíamos esperar tanto tiempo para poder dar el resultado. Entonces igual va a pasar con ustedes. Como la parte de formulación, lo que busca es simular el proyecto sin el proyecto como tal, ¿verdad? Para poder anticiparnos y decir, ok, esto va a suceder así, 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 pero esto es la planificación. Cuando ya vayamos a la ejecución, ahí es otro pisto, pero hemos tomado todas las condiciones para que esto funcione. Entonces el software como tal no tendrían que desarrollarlo, pero van a tener que utilizar todas sus capacidades, todas sus habilidades que han adquirido ahorita para poder desarrollar esa parte técnica del software y ser lo más detallados posibles en cuanto al costeo y todo lo que va a implicar el desarrollar ese software, esa aplicación, ese producto que ustedes van a entregar. No sé si estamos claros ahí con eso. Perfecto, perfecto. Si tienen alguna otra duda, pues igual aprovechemos ahorita para que ya puedan ir madurando sus ideas. Bueno, aparentemente no, ¿verdad? Entonces, si no tenemos mayor cosa, pues les agradezco su participación, les agradezco que estén virtualmente aquí. Y pues bueno, nos vemos hasta el viernes, ya con lo que resta de esta unidad. Y a ver si ya pueden ir agregando ahí un poco sus ideas para que ya las vayamos revisando a ver qué podemos ir viendo de eso. Muchas gracias a todos, que pasen una feliz noche.